¿Sabías que en Romanos 7 Pablo describe la batalla entre el deseo de hacer el bien y la debilidad humana? Hoy estamos en nuestro día 342 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y transfórmanos, Señor, conforme a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama que no, las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar a su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión uno, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque hemos muerto, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él,
porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación preservad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Si yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago,
apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Para reflexionar. Hoy seguimos con nuestra lectura de la carta de Romanos y en el capítulo 4 Pablo se centra específicamente en Abraham y la justificación por fe. Tristemente, la doctrina de la salvación es una de las que más conflicto causa en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios en su palabra no deja cabos sueltos y todo está claro. Pablo utiliza el ejemplo de Abraham como una ilustración clave de la verdad bíblica central. El hombre puede ser declarado justo delante de Dios solamente por gracia por medio de la fe. La vida de Abraham fue una vida de fe. Él dejó todo basado únicamente en la garantía de la palabra de Dios, creyendo en las promesas de Dios, aunque parecían imposibles dadas las circunstancias. Abraham emprendió un camino confiando en aquel que no solo lo llamó, sino que también lo acompañó en todo su caminar. Esta rendición de Abraham a la fe le fue contada por justicia. El término griego logizomai es traducido como le fue contada. En Romanos 4 tiene un significado legal y económico que hace referencia a acreditar algo en la cuenta de una persona. Es como cuando alguien te transfiere dinero a tu cuenta y terminas con un saldo a tu favor por el cual no trabajaste y que no se basó en tu comportamiento. De la misma manera, la fe de Abraham fue imperfecta, llena de errores, como la de cualquier otro ser humano. Sin embargo, fue escogido sobrenaturalmente por Dios, solo por gracia, y esa elección lo llevó a poner su fe en Dios, al igual que lo hacemos tú y yo. Abraham fue justificado no por sus méritos, sino por el favor inmerecido de Dios. Abraham respondió al llamado de salvación. La fe es una respuesta a Dios, no es algo que nosotros fabricamos por medio de nuestras obras. Por eso, en nuestro caso, Cristo obró en la cruz del Calvario a nuestro favor. Aunque la fe juega un papel muy importante en la salvación, la fe en sí misma no tiene poder para salvar. Es la gracia redentora de Dios operando a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, lo que tiene el poder de salvarnos. Cosas fundamentales que debemos tener en cuenta. Primero, Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham no fue justificado por su fe. Abraham no fue justificado por la circuncisión. Abraham no fue justificado por la ley y Abraham no fue justificado por la gracia. Perdón, Abraham fue justificado por la gracia de Dios. Después de ver la vida de Abraham, Pablo en el capítulo 5 se enfoca en la seguridad de la salvación, un tema recurrente en los próximos capítulos. En los capítulos 3 y 4, Pablo deja en claro que la salvación es por gracia de Dios, que opera a través de la fe. Aquí presenta 6 verdades esenciales que todo creyente debe tener en mente con respecto de la salvación. Número 1, la paz que tenemos con Dios. Número 2, nuestro lugar en la gracia. Número 3, la esperanza de gloria del creyente. Número 4, la posesión del amor de Dios. Número 5, la seguridad de haber sido liberados y justificados. Y número 6, el gozo por la reconciliación.
Estas 6 realidades deberían de estar presentes en nuestros corazones, recordándonos que esta salvación es tan grande que hemos recibido únicamente por la pura gracia de Dios. Así que como el pecado entró al mundo por un hombre, el perdón y la gracia llegaron al mundo por medio de otro hombre, Jesucristo. Desde Génesis, cuando el pecado entró en el mundo, Dios ya había preparado la solución en Cristo. En este capítulo, Pablo compara a Adán y al reino de la muerte con Cristo y el reino de la vida. Es una enseñanza clara sobre la realidad universal de la muerte debido al pecado de Adán, pero también sobre la esperanza que encontramos en Cristo. Aunque todos somos pecadores, la gracia de Dios sobreabundó en la cruz del Calvario. ¿Puedes dar gracias a Dios por esto? En el capítulo 6, esta carta está estructurada. Pablo utiliza preguntas retóricas para anticiparse a las posibilidades y las posibles objeciones que podrían surgir tanto en su tiempo como hoy en día. Versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El enemigo de nuestras almas disfruta distorsionando la verdad, por lo cual era crucial que Pablo aclarara este punto. El hecho de que la salvación sea por gracia y no por obras no significa que tenemos licencia para pecar. No debemos confundirnos ni tratar de justificar el pecado bajo la excusa de la gracia. Abusar de la gracia es distorsionar el Evangelio y no es lo que las escrituras nos enseñan. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia deja claro que una relación de salvación con Dios siempre está ligada a un espíritu o a un estilo de vida conforme a su palabra. Un cristiano que ha sido transformado por el Evangelio refleja el carácter de aquel que lo salvó. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora, si estamos vivos, es para vivir para Cristo y por Cristo. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 21 al 23. Antes éramos esclavos del pecado y nuestra paga era la muerte. Ahora que hemos sido perdonados y salvados, somos siervos de Cristo. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado, escribió algo que vamos a leer. La gracia barata se equipara con la justificación del pecado sin la justificación del pecador arrepentido que se aparta del pecado. La gracia barata es gracia sin discipulado, sin la cruz, sin Jesucristo. La gracia costosa es el llamado de Jesucristo ante el cual el discípulo deja sus redes y le sigue a él. En Romanos 7, Pablo comienza con una de las grandes noticias para los creyentes. Hemos muerto a la ley. A lo largo del Antiguo Testamento vimos cómo el pueblo de Dios estaba sujeto a la ley. Sin embargo, ahora, gracias a la obra de Cristo, los creyentes ya no estamos bajo la ley ceremonial, sino bajo la gracia. Pablo menciona la ley en varias veces en este capítulo, señalando que aunque ya no estamos bajo la ley del pecado, la ley moral de Dios sigue vigente. La salvación que hemos recibido a través de Cristo ha transformado nuestra relación con Dios. Ya no nos relacionamos con Él por medio de un sistema de reglas, sino a través de la gracia de Cristo que nos ha traído. Somos la novia de Cristo, llamados a vivir una nueva vida en comunión con Él. Pablo también reconoce que este capítulo la persistente naturaleza pecaminosa que todos llevamos dentro. Incluso como creyentes, seguimos luchando contra el pecado. Pablo describe esta lucha interna en los versículos 14 al 25, donde confiesa que muchas veces hace lo que aborrece y no lo que desea hacer. Esto suena como todos nosotros hoy en día, ¿cierto? Aunque hemos sido redimidos, todavía necesitamos el Evangelio diariamente, negándonos a nosotros mismos y mirando siempre hacia nuestro Salvador. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo,
porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este pasaje refleja la realidad de nuestra vida cristiana. Aunque hemos sido salvados, seguimos luchando con el pecado. Pero Pablo no termina ahí. Nos recuerda que hay esperanza en Cristo que nos ha liberado de este cuerpo de muerte. Que podamos vivir, Señor, vidas dignas del llamado que hemos recibido por la gracia de Dios, ¿cierto? Para meditar, ¿qué lugar tiene la gracia en tu comprensión del pecado y la salvación? Al reflexionar sobre Romanos 6, considera si has entendido la gracia de Dios como un llamado a vivir una vida transformada o si a veces tratas de justificar tu pecado bajo la excusa de la gracia. ¿Cómo puedes vivir una vida que refleja la santidad de aquel que te salvó? ¿De qué manera puedes aplicar diariamente la verdad de que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? En Romanos 7, Pablo habla de la lucha interna contra el pecado, pero también de la esperanza en Cristo. ¿Cómo puedes recordar cada día que, aunque sigues luchando con el pecado, ya has sido liberado por Cristo y vives bajo su gracia redentora? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 342. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.